Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Acción 10 en la mañana. Con ustedes ya todo el equipo junto a Jimmy Romero, Saile Aguilar, Jocelyn Medrano y Odili Vargas en este día 27 de abril del año 2022. Siempre dándole su agradecimiento a usted por esa fiel sintonía y por supuesto dándole sobre todo gracias a Dios por su auxilio y protección. Muy buenos días, Jocelyn. Buenos días a vos, Odili, a ustedes televidentes de Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. Este martes la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que el edificio donde funcionaban las oficinas de la OEA pasa a manos del Estado de Nicaragua. La Procuraduría General de la República dio a conocer que el bien inmueble donde funcionaban las oficinas de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue declarado como propiedad pública y será entregado a la Oficina de Cultura para utilidad del Estado de Nicaragua, donde se ubicará el Museo de la Infamia. Así lo dijo este martes en medios oficialistas la segunda al mando, Rosario Murillo, quien además calificó el anuncio como buenas nuevas. Que ocupaba ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el Museo de la Infamia. ¿Qué más infame que ese Ministerio de Colonia? El edificio fue resguardado por la Policía Nacional desde la noche del domingo. La declaratoria entrará en vigencia una vez sea publicado en la Gaceta Diario Oficial. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y siempre relacionado a este tema, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, hablamos de la OEA, denuncia el cierre y ocupación ilegal de sus oficinas en Managua, Nicaragua. Los detalles ahora con María Esther Ordóñez. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció a través de una carta enviada al presidente del Consejo Permanente al gobierno de Nicaragua por la ocupación que califica de ilegal de las oficinas del organismo en Managua. En el escrito, Almagro señala que considera el hecho como una flagrante violación nunca antes vista. En la carta también se lee que el domingo 24 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en conferencia de prensa, manifestó que el gobierno expulsa a la OEA, calificando, entre otros, de engendro al Consejo Permanente y a los demás órganos de la OEA. Inmediatamente después, fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha oficina, apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente. Los funcionarios de la Secretaría General pueden correr serios riesgos, señala Almagro. En la misiva, indica que estas acciones nunca habían ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras en la región, incluidas las que había vivido Nicaragua. Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre estados y organizaciones internacionales, abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora. Para Almagro, la toma de las oficinas es un acto despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, constituye una acción de violencia y es atentatoria de la normativa internacional. Afirma que la Carta de la OEA en el artículo 133 establece que la Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegio e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. Segundo, en 1949 se celebró el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA en sus Estados miembros, ratificado por Nicaragua el 25 de enero de 1961. Tercero, el 2 de octubre de 1989, con la firma del canciller Miguel de Escoto, Nicaragua suscribió con la Secretaría General de la OEA el Acuerdo General entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre el funcionamiento de la Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidades. Almagro señala que este acuerdo detalla los privilegios e inmunidades que el gobierno le reconoce a la oficina de la Secretaría General contra todo tipo de procedimientos, allanamiento, registro, confiscación o cualquier otra medida sin el consentimiento de las autoridades de la Secretaría General. En este sentido, Nicaragua está obligada a cumplir esos acuerdos. Ninguna de las partes puede unilateralmente interpretar su texto ni aplicarlo a su conveniencia.
Al mismo tiempo, el secretario general indica que aunque Nicaragua denunció la carta de la OEA, esta se hará efectiva el 19 de noviembre del 2023, siempre y cuando para entonces haya cumplido con todas sus obligaciones. Ante esto, no hay posibilidad alguna de dar por terminada su condición de miembro de la OEA antes de esa fecha. Hasta entonces, Nicaragua estará sujeta a todas las obligaciones que emanan de la Carta y de los acuerdos que en su marco ha celebrado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Venezuela y Cuba respaldan la decisión de Nicaragua de romper relaciones con la OEA. Veamos el reporte. Los presidentes de Venezuela y Cuba han saludado y brindado su respaldo al gobierno de Nicaragua de renunciar a la Organización de Estados Americanos y su decisión de abandonar inmediatamente su participación en las comisiones, Consejo Permanente, Cumbre de las Américas y cualquier otro espacio permaneciente a la organización que califican como filibustera instancia internacional. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Nicolás Maduro señala que en su actuación contra Nicaragua, la OEA reiteró su histórico rol como instrumento del imperialismo estadounidense para golpear la voluntad soberana de su pueblo, atentar contra su seguridad e interés nacional, violentando con ello de manera reiterada todos los principios de convivencia pacífica consagrados en el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas e inclusive su propia Carta Fundacional. Al mismo tiempo se lee que Nicaragua actúa en consecuencia a la histórica lucha de resistencia protagonizada por su pueblo en defensa de su soberanía, independencia y dignidad nacional. Mientras tanto, el cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta en Twitter escribió: ratificamos nuestra solidaridad y apoyo al hermano pueblo y gobierno de Nicaragua y a su presidente Daniel Ortega ante nueva elección de dignidad y entereza, al decidir dejar de formar parte de todos los mecanismos de la OEA. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirma: Cuba apoya las firmes y legítimas decisiones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua de apartarse de la OEA y la Cumbre de las Américas. Toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo y gobierno nicaragüense. María Esther Ordóñez, Acción 10. El analista político y columnista de televisión Camilo Loret de Mola fue expulsado por el gobierno cuando este pretendía ingresar a Nicaragua. Jimmy Romero con más detalles. Las deportaciones de nacionales y extranjeros desde Nicaragua continúan a la luz del día. Este pasado domingo fueron expulsados del aeropuerto de Managua el analista político y columnista de televisión Camilo Loret de Mola, junto a un camarógrafo de la cadena norteamericana Mega TV. En explicación sin nada. Se conoció que ambos pretendían documentar la situación sociopolítica que se vive en el país, lo que implicaría exponer la situación de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua desde el año 2018, inicio de las protestas antigubernamentales. Durante el incidente, informaron que la única justificación que recibieron de parte de las autoridades de nuestro país fue que no portaban los exámenes de COVID-19, sin embargo, argumentaron que sí cumplieron con ese requisito. Al respecto, el columnista dijo al diario Las Américas que funcionarios de Avianca le dijeron que todo era un cuento, que los esperaban desde la mañana y que la idea era deportarlos lo antes posible. Yo aconsejo que apliquen completamente. Indicó también que no se explicaba cómo las autoridades de Nicaragua tenían sus nombres y descripciones, tampoco qué peligro representaba un periodista y un camarógrafo que llegaban a nuestro país cumpliendo con todos los requisitos legales. Me ofendieron y los ofendí. Me faltaron el respeto y les dije hasta del mal que morirían. Entonces me dijeron que me llevaban preso, pero en realidad nos llevaron a empujones al avión, expresó. Tanto el presentador de Mega TV y su camarógrafo manifestaron que forzadamente terminaron por irse a El Salvador, donde las autoridades migratorias los atendieron como profesionales y les ayudaron a resolver dónde pasar la noche.
Mira, tírame la foto que tú quieras, mira, me quito la máscara. Si yo ni delincuente soy. Bienvenidos al programa, yo soy. En la misma cadena televisiva también tiene un espacio Jaime Bailey, fuerte crítico del gobierno Ortega Murillo, quien había tenido en su programa a varios opositores nicaragüenses que hoy se encuentran privados de libertad en Nicaragua por intentar correr en las elecciones presidenciales del año pasado. Jimmy Romero, Acción 10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la recién cancelada personería jurídica de 25 organizaciones en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado, informó este martes que rechaza la cancelación de la personería jurídica de otras 25 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Según se lee en el escrito, serían en total más de 160 organizaciones las afectadas con la cancelación de sus respectivas personerías, en el marco del continuo y acelerado cierre del espacio cívico y democrático en el país. La CIDH recuerda que la libertad de asociación, reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana, es un derecho fundamental vinculado a todo sistema democrático. Este derecho se caracteriza por garantizar que las personas creen y participen en entidades u organizaciones con el objetivo de actuar colectivamente en la consecución de los más diversos fines, por lo que, en cualquier restricción al ejercicio de este derecho debe estar previsto en la ley, perseguir un fin legítimo y, en definitiva, resultar necesarias y proporcionarles en toda sociedad democrática. La CIDH advierte con preocupación la cancelación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una de las últimas organizaciones que operaban formalmente en Nicaragua en la recepción de denuncias y la representación jurídica de decenas de víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de la crisis. Preocupa a la CIDH que las medidas adoptadas por la Asamblea Legislativa se encuentran basadas en leyes que otorgan un amplio margen de discrecionalidad al legislador para ser aplicadas en contra de la sociedad civil organizada. La CIDH urge a Nicaragua a restablecer las garantías y libertades democráticas y a cesar todo tipo de persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas y de relevancia democrática. María Esther Ordóñez, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Ahora les comento que la lluvia caída la noche de este lunes en el país causó estragos en la comunidad Gaspar García Laviana, ubicada en la carretera hacia Masaya, pero es nuestro periodista Kevin Arrieta quien se trasladó al lugar para documentar los hechos. Completamente intransitable quedó una calle de la zona 7 de la comunidad Gaspar García Laviana, ubicada en carretera Masaya, donde las fuertes lluvias que cayeron la noche de este lunes provocaron que las corrientes socavaran la tierra y se formaran grandes baches. Es que al otro lado, ahí en las cuatro esquinas, hay un residencial ahí, y entonces en vez de desviar las aguas para donde les toca, que es al lado de las cuatro esquinas, para salir al 13, la echaron para este lado. Claro, se rebalsó y ahí está el suceso de lo que ha acontecido aquí, porque aquí no se ha fregado el camino, pero no tanto, sí, primera vez. Y aquí pasan bastantes niños, que aquí está el colegio del Josefa Toledo número 2, aquí en la salida, y aquí hay bastantes niños que salen, que entran, y aquí están intransitables, pues. Entran caponeras a traer a los niños y todo eso. Ahora, quién sabe, algunos ni fueron a clase. Las 3 horas de lluvia en este sector fueron suficientes para que quedaran completamente afectadas al menos unas 100 familias. Entonces no se pudo dormir esa hora por el tipo de lluvia que había, tormenta y todo, ¿ves? Entonces estamos esperando a ver qué solución nos dan. Ojalá que hoy no repita esta agua, porque si no va a quedar más peor esto que como está. Según los habitantes, la mañana de este martes se hicieron presentes delegados de la alcaldía de Managua para constatar los daños, sin embargo no obtuvieron ninguna respuesta. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Al menos 20 viviendas de una lotificación conocida como Rodeo número 2 fueron afectadas por un tornado seguido de la intensa lluvia de la noche de este lunes. Unas 20 viviendas de una lotificación conocida como el Rodeo número 2, ubicada del Aeropuerto Internacional medio kilómetro al norte, sufrieron los estragos de un tornado y la intensa lluvia de este lunes.
Techos desprendidos, paredes colapsadas y la pérdida de enseres fue el escenario que dejó este fenómeno. Mi casita pues me la destruyó completamente. Sí. Ahorita me quedo sin nada, me quedo así. Estamos esperando pues tal vez las autoridades se le encomiende el corazón ahí de darnos una ayuda. Sí. ¿Tenías muy poco de habitar aquí? Sí, tenía aproximadamente unos 15 días de estar aquí. ¿Y a la hora de la lluvia qué medidas tomaron ustedes? Nada. Tenía una criatura, pues, un niño, lo único que hizo fue buscar lo más próximo del suelo porque cuando miramos que todo se desprendió el zinc, todo. Se les desprendió el zinc, se cayeron algunas piedras también. También fue muy fuerte. Bastante difícil, más por el niño y él que tuvo afectada su mano y los nervios, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí vamos. Ese zinc con bastante sacrificio, ustedes lo compraron. Así es, con bastante esfuerzo. Solo escuchamos un estruendo que venía de allá, ¿no? Y cuando miramos levantó todo el techo. Levantó todo el techo y cayeron por todos lados las láminas. Sí, los perlines los torció, ¿no? Desbarató. ¿Una ventecita ustedes? Sí, teníamos una pequeña ventecita aquí, pero todo se los mojó, ¿verdad? Como podrán ver, todo está deshecho. La pequeña ventecita toda se la llevó, el zinc quedó deshecho y la verdad que pedimos, ¿verdad?, a las autoridades, ¿verdad?, que se haga presente y que pues responda y los ayude, ¿verdad?, en estos problemas, en esta situación, ¿verdad? Los terrenos tienen diversos precios que van desde $2,000 hasta $6,000. Los habitantes están conscientes que es un fenómeno natural, pero también demandaron a las autoridades correspondientes que atiendan al llamado de los afectados porque también tienen problemas con el agua y la energía. ¿Cuánto pagan ustedes mensual? Nosotros pagamos aproximadamente unos $72 al mes. Okay. ¿Ustedes no manejaban si esta era una zona de riesgo antes de obtener este terreno? No, y con lo que habíamos indagado, pues realmente primera vez que sucede un caso así aquí en esta comunidad. También está el otro proyecto ahí de frente y se arrancaron bastantes árboles. ¿Cuánto aproximadamente habías invertido aquí? Aquí tenía aproximadamente unos 80,000 córdobas invertidos. La mayoría de las personas afectadas tienen poco tiempo de habitar en el lugar. Aseguran que con mucho esfuerzo han levantado sus casitas, por lo que también piden ayuda al gobierno. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hablamos siempre de las afectaciones de las lluvias en las últimas horas, pero esta vez en la ciudad de Estelí, donde caída de árboles y una pared, así como un perro electrocutado producto del desprendimiento de una línea del tendido eléctrico, fueron parte de las afectaciones que causaron las lluvias justamente en esta ciudad. Vamos a ver a continuación más detalles. Producto de la intensa lluvia acompañada de un vendaval registrada al caer la noche de este lunes, varias afectaciones se reportaron en diferentes puntos de la ciudad de Estelí. Entre los casos más relevantes se destaca el desprendimiento de líneas eléctricas y para la comunicación, también el derribo de una pared de una segunda planta de una casa en construcción, así como techos y árboles, entre ellos este que cayó en el parque infantil sobre la avenida Central. Vino la lluvia de repente, un tornadito, después comenzó en todo el parque a moverse todos los árboles, cuando de repente sentí el estruendo y me corrí a ver, y gracias al Señor, verdad, que cayó el palo y no perjudicó personas, pues Dios sabe lo que hace. Estos palos ya son viejos y ya Dios lo que iba a dar y cayó, pues. Los reportes sobre las diferentes situaciones de emergencia eran constantes en medio del aguacero. Muchos pobladores fueron tomados por sorpresa. Parte de los casos registrados fueron atendidos por miembros del cuerpo de bomberos. Bueno, si cuando llueve a uno le alegra más bien, ¿me entendés? Lo que afectó más que todo fue el viento. En el barrio Nuevo Amanecer, este canino que caminaba sobre la vía murió electrocutado al hacer contacto con una línea energizada que se encontraba desprendida. En lo que respecta a personas, no se reportan hechos que lamentar, solamente daños materiales. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Hacemos pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Socavada quedó una vivienda de la comarca Veracruz después de las fuertes lluvias que cayó este lunes, mientras otras familias tuvieron que soportar las corrientes de agua hasta la madrugada. Jimmy Romero estuvo en el lugar y este es su reporte.
Más de 10 familias de la comarca Veracruz se vieron afectadas por las lluvias este lunes. La vivienda que mayor daño presentó fue esta. Las corrientes de agua socavaron el área del porche del inmueble. Hoy los afectados piden a funcionarios municipales que pongan mayor atención a su caso, pues el problema se viene presentando desde hace muchos años. Y mi susto era de cuando miré ya tenía todo socavado y empezó a hundirse porque se oía como tumbones. Entonces empezó a hundirse, empezó a desacabar todos mis bases, la bandera y todo eso. ¿Y cuál es mi susto? Que yo pensé que me iba a construir la casa y todavía está socavado abajo. Gracias a Dios también le damos a todos los vecinos, ¿verdad?, de que estuvieron presentes aquí, cada quien con su escoba, con su pala, sacando toda la correntada de agua, buscándole salida. Las corrientes causaron que las tuberías de agua potable se dañaran, dejando sin suministro del vital líquido a los habitantes por más de 12 horas. Sin embargo, llegaron funcionarios de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados para atender la emergencia. Hay presión de agua bastante aquí y el sector es fuerte la presión. ¿Había combinado entonces el agua limpia con el agua de lluvia? Correcto, sí. Vea, al socavar todo, entonces el tubo se despegó y se fue socavando toda la tubería. Esa es la situación porque venimos nosotros como Enacal a darle respuesta a la ciudadanía de aquí de Veracruz. Esta no es la primera vez que una de las viviendas de la comarca queda socavada por el agua de la lluvia. Los afectados se encuentran ubicados en el kilómetro 14,5 de la carretera hacia Masaya. Bueno, estas son imágenes de la afectación en una vivienda aquí cercana. Mientras tanto, del Centro de Salud de Veracruz, 800 metros al sur, otro grupo de afectados hicieron referencia en redes sociales que el muro de contención puso en peligro a varias familias. Necesitamos presencia de la alcaldía, por favor. Jimmy Romero, Acción 10. Y luego de los estragos que generó la lluvia en gran parte del territorio nacional, pero específicamente en la capital, la comuna de Managua realizó un recorrido para ver las afectaciones que causaron las casi 3 horas de lluvias que cayeron la noche de este lunes. Pero es Geraldine Domínguez quien nos brinda más detalles sobre el informe que ofrecieron. El fuerte aguacero de la noche de este lunes causó varios estragos en la capital. Las familias afectadas reportaron árboles caídos, viviendas anegadas, desborde de cauces, entre otras afectaciones. Después de casi 3 horas de lluvia, autoridades de la alcaldía de Managua realizaron un recorrido por las zonas que se vieron más perjudicadas para realizar una evaluación de los daños, contabilizando de manera preliminar afectaciones en 25 lugares y 156 viviendas inundadas. Tuvimos afectaciones en 23 lugares con 156 viviendas con anegaciones. Realmente para el volumen de agua tuvimos lluvias por más de 2 horas, 2 horas y media, en algunos casos muy fuertes, con más de 100 milímetros de agua en general. Para el volumen de agua realmente pues no tuvimos mayores daños, aunque como les dije antes, en los lugares donde sí hubo afectaciones tenemos. Particularmente estamos aquí, esta es una frontera entre Ticuantepe y el Distrito 5, realmente ya las afectaciones se expresan más en Ticuantepe que en el Distrito 5, y donde prácticamente vivimos una casa, pero hay 3 casas con afectaciones adicionales que resultaron con el agua, más de 1 metro de agua y de fuertes corrientes dentro de la casa, una zona muy peligrosa. Y anteriormente estuvimos en Los Sábalos y en La Aceituna, donde tenemos 25 viviendas afectadas, principalmente por daños por viento en esa zona. Después hay 153 viviendas totales, incluyendo estas 3, que tienen anegaciones, pero son anegaciones menores, gracias a Dios. Anegaciones, pues lógicamente son muy molestas porque significa tener agua dentro de tu casa, pero bueno, gracias a Dios no fueron inundaciones súbitas como estas 3, que sí fueron súbitas, que sí hubo daño, que sí perdieron cosas. Estamos teniendo las primeras lluvias. Si no, nos han informado los compañeros del INATER que el invierno no entrará hasta el mes de mayo, pero que bueno, vamos a tener lluvia esta semana. Tuvimos lluvia la semana pasada. Esta es la primera lluvia sí, de importancia realmente. Lógicamente, después de estas lluvias aprovechamos porque nuevamente hay basura en las calles, hay sedimento en las calles y en los cauces, y tenemos que aprovechar para hacer una nueva limpieza de esta zona. Tenemos algunas afectaciones de algunas urbanizaciones que tienen que ver con temas que vamos a evaluar a fondo. El secretario de la comuna capitalina señaló que a partir de este martes se atenderán a las familias que resultaron seriamente afectadas. Según datos de la institución del Estado, la noche de este lunes se registraron volúmenes de 100 milímetros de agua. Por otro lado, también en el kilómetro 13 de la carretera Masaya, habitantes del residencial Monte Clara reportaron serios daños en uno de los muros perimetrales y también anegaciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Y un especialista en salud pública recomienda mantener la higiene y prevenir enfermedades que surgen en la época de invierno. Es Kevin Arrieta quien tiene detalles. Aunque todavía no se establece el invierno en el país, las lluvias que han caído en los últimos días aumentarán los casos de faringitis, amigdalitis, enfermedades gastrointestinales, problemas en la piel como la tiña y la micosis. En este video que fue captado la noche de lunes en el barrio El Recreo en Managua, se observa como un menor de edad se sumerge en la corriente, lo que para el máster en salud pública Alejandro Lagos, esta acción podría desencadenar una serie de enfermedades. El otro aspecto de bañarse en el agua de lluvia, en esas correntadas, es que comencé a padecer de otitis por infección de los oídos. Comencé a padecer de conjuntivitis por infección de las conjuntivas oculares. Y además, ¿verdad? También la garganta porque traga agua y comenzar con faringitis, comenzar con amigdalitis. Y ya no se diga las enfermedades de la piel. Ese video que ha mostrado es muy evidente, ¿verdad? Que hay una responsabilidad de las personas adultas de no parar a estas personas porque usted sabe cuánta cochinada y cuánto contaminante arrastra una avenida, una corriente de agua servida, ¿verdad? En la cual puede comenzar a tener problemas de la piel, enfermedades de la piel como son las micosis, las tiñas. Eso todo el mundo lo debería de saber, ¿verdad? De que un niño no puede andarse bañando, ¿verdad? En las correntadas de agua en la calle, porque son aguas servidas. Ahí va desde heces fecales hasta sustancias químicas nocivas y hasta partículas, ¿verdad? De alimentos, de cuestiones podridas. También la neumonía, rinitis y sinusitis se agudizan con la llegada de las lluvias y todo cuadro respiratorio debe de ser considerado una amenaza de COVID-19, por lo que se necesita mantener la higiene. Siempre que hay un cambio brusco, ¿verdad? De calor a frescura, a frío, las vías respiratorias se resienten. Y entonces comienza una rinorrea, es decir, escurrimiento de la nariz, comienzan los estornudos, comienzan los ardores en la garganta, comienzan los dolores de cabeza y aquí hay un problema. El problema es que estamos en un estado de pandemia que todavía no se ha levantado y cualquier enfermedad o cualquier cuadro clínico respiratorio tiene que ser considerado como si fuera un COVID. ¿Y por qué lo debe ser así? Porque sabemos que ahorita las variantes XD, XE, XF, son mucho más, tienen una mayor velocidad de transmisión, de contaminación. El especialista advierte que de no tomar las medidas para prevenir dichas enfermedades puede ser mortal para la población. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más noticias. Mantienen en prisión preventiva conductor ebrio responsable de atropellar a una pareja en las cercanías de Metrocentro. El accidente dejó a una joven de 24 años fallecida y al motociclista con lesiones graves. Por homicidio imprudente está acusado Gregorio José Gutiérrez, de 52 años de edad, por causar la muerte de Anielka María Sandoval, de 24 años de edad, la noche del pasado 5 de abril, en las inmediaciones de la rotonda Rubén Darío. Según la prueba de toxicología realizada por la Policía Nacional, Gutiérrez conducía en estado de ebriedad cuando atropelló la motocicleta en la que circulaba Anielka como pasajera. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio imprudente y lesiones, esas últimas ocasionadas a José David Álvarez, el conductor de la motocicleta donde viajaba Anielka. Gregorio deberá esperar el juicio en prisión preventiva. Así lo determinó el juez séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Albir Ramos, durante la audiencia inicial. Gutiérrez también es señalado de cometer 2 infracciones, la primera conducir en estado de ebriedad y la segunda irrespetar la luz roja del semáforo ubicado en la rotonda Rubén Darío. La noche del trágico accidente, la joven de 24 años regresaba de su trabajo ubicado en el sector de Los Robles y se dirigía a su casa en el barrio Nora Astorga, en el distrito 3 de la capital. Xochitl Mendoza, Acción 10. Muchas gracias, Carlos Larios, por esa primera entrega de esta entrevista. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Luego que se viralizara un audio del abogado Manuel Urbina Lara desde el Centro Penal Guashualí en Matagalpa, familiares aseguran que hay maltratos y contra de él y se ha recrudecido, además del resto de reos de conciencia. Los detalles a continuación.
Según versión de familiares de detenidos, investigan, aíslan y maltratan a privados de libertad que se declararon en huelga de hambre en el centro penal de Guasgualí, Matagalpa. Entre ellos el doctor José Manuel Urbina Lara, condenado a 4 años de cárcel por la muerte del joven José Antonio Rizo Castro, quien viajaba al RAI el día que Urbina Lara se volcara en el sector de Jinotega. Eric Urbina, vía telefónica en el programa 9 en punto de Radio Corporación, se refirió a la situación de su padre. Él se encuentra en huelga de hambre en conjunto con los demás presos políticos que se encuentran en el penal de Guasgualí, Matagalpa. Y pues decidieron ellos hacer esta huelga debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentran y el maltrato por algunos funcionarios del sistema, ¿verdad? Eric, también por la falta de agua, ¿sí? Eric, ¿cuántos meses lleva este privado de libertad tu papá? Año y medio. No he podido tener comunicación con él. Lo que sí supe fue por algunos familiares que han llegado a visitar a sus presos, ¿verdad? Dentro del penal, es de que los movieron a diferentes celdas del penal, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos se encontraban en una sola celda, pero con esto de la huelga, entonces los funcionarios llegaron y los regaron en diferentes partes del penal, diferentes celdas. Es lo único que por el momento manejo, pero que sí, ellos continúan su huelga de hambre hasta que se les respeten sus derechos como tal. Se supone que por su dura crítica gubernamental a Urbina Lara, el Ministerio Público y jueza de Jinotega no aceptaron la mediación ni perdón de los familiares de la víctima de homicidio imprudente. Pero recientemente un juez capitalino dejó en libertad a un oficial que inicialmente fue detenido por causar la muerte de 3 personas en el semáforo de San Judas el pasado mes de marzo. Aunque los familiares en este caso no estuvieron de acuerdo con la orden judicial. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Los pastores evangélicos Tom y Debbie Guess fueron rechazados por el gobierno de Nicaragua, por lo que no se les permitió el ingreso al país. Ellos tuvieron que regresar al estado de Miami y no pudieron cumplir con su misión evangelizadora. Carlos Larios nos amplía esta información. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió no permitir el ingreso al país de los pastores evangélicos Tom y Debbie Guess, quienes venían a realizar diversas actividades religiosas en diferentes departamentos de Nicaragua, pero sin ninguna explicación fueron regresados al estado de Miami, según relataron al medio de comunicación 100% Noticias. No tenemos la menor idea. Nuestras reuniones estaban organizadas para hacer con pastores, con líderes, con el sector religioso. En ningún momento habíamos organizado ni teníamos nada para hacer en contra del gobierno de Nicaragua. Ambos religiosos llegaron a Managua el pasado jueves a las 4 de la tarde, pero fueron retenidos durante 6 horas en una oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional de Managua, donde no les ofrecieron comida ni agua, según denunciaron. Los pastores enviaron palabras de aliento a los nicaragüenses que han pensado diferente al gobierno de Ortega y Murillo y que por ello han sido víctimas de represión, asedio y cárcel. No creemos que sea el enemigo el gobierno de Nicaragua, porque no creemos que son las personas el enemigo de este avivamiento que está pasando en Nicaragua. Esta es una guerra espiritual y sabemos que tiene enemigo este avivamiento, pero que el avivamiento está pasando en Nicaragua. En los últimos años, el gobierno ha evitado que algunos religiosos, políticos y periodistas ingresen al país. También ha desterrado nacionales por considerarlos opositores a sus políticas y ha expulsado a otras personas que poseen una doble nacionalidad. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Cada 27 de abril se celebra el Día Mundial del Diseño. Con esta fecha se da a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo.
y así hacer el diseño gráfico una herramienta de valor social. En el año 2012, el Día Mundial del Diseño Gráfico tuvo un nuevo nombre y ahora se celebra como Día Mundial del Diseño de la Comunicación. El diseñador gráfico es quien observa y plasma toda la información necesaria de forma visual sin necesidad de ser explicada en palabras. Hoy día esta profesión es una de las más demandadas al abarcar una gran cantidad de sectores como la publicidad, medios de comunicación, imprenta, diseño web, entre otros. Cada 27 de abril se celebra a la Virgen de Montserrat. Es justo en esta fecha que devotos católicos veneran a la Morenota, a como es llamada por muchos debido al color. La imagen representa a la Virgen con el niño Jesús en su regazo y con la actitud de bendecir a cuantos se le acerquen. Su festividad data desde el siglo XII y tiene mayor concentración de feligreses en España. Actuaciones musicales, lecturas especiales y cánticos de salmos animan a la jornada de celebración a la Virgen. Christopher Guevara, Acción 10. Qué bueno que nos sintonicen en Debates y Soluciones. Hoy hablamos acerca de los tratamientos para la COVID-19, aquellos que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y los CDC. Importante hablar acerca de la COVID-19 porque aún estamos en pandemia y no hay que bajar la guardia en momentos incluso de recreación. La vez pasada conversábamos con un experto respecto a este tema y hoy retomamos el caudal de estos temas tan importantes porque son temas de salud pública que hay que verlos y estar pendientes y saber cómo reaccionar. Hay gente, Jimmy, que no han completado ni siquiera su primer esquema de vacunación y ahora con las disposiciones de las autoridades del Ministerio de Salud de nuestro país, pues tampoco se han vacunado en lo que va de este año. Pero vamos a ver, antes de entrar con nuestro experto, una nota de Saila Aguilar sobre algunos tratamientos y qué nos puede decir de la vacunación, cómo está todo esto en el mundo en cuanto a la COVID-19. En el 2019, la normalidad de la población mundial dio un giro inesperado. Una nueva enfermedad, el COVID-19, se desplegaba por todas las ciudades sin distinción de raza, género y edad. Para ese entonces se trataba de un conjunto de padecimientos totalmente desconocido. Sin embargo, 3 años después, como parte de un proceso, científicos crearon múltiples vacunas y pastillas tratando de descubrir la más factible para combatir el coronavirus. Organizaciones de la salud como la OMS han autorizado algunas y rechazado otras. Hasta ahora, médicos coinciden que la vacunación es indispensable para contrarrestar esta enfermedad, pues es por excelencia la herramienta que disminuye el riesgo de mortalidad u hospitalización. Entre ellas está AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac, entre otras. Pero han surgido otras opciones como la píldora Molnupiravir, Paxlovid en niños de 12 años a más y Pfizer, todas con sus propias contraindicaciones. El porcentaje de efectividad tiende a ser menor que las vacunas y solo se utiliza mientras el paciente tiene COVID-19. Su uso es limitado en algunos países. No obstante, mientras el gremio médico y científicos creaba estos fármacos que hoy tienen nombre, la población mundial buscaba alternativas para curarse. A pesar que estas no son definitivas, corresponden al desenlace de la pandemia que hoy parece estar más cerca del fin según las autoridades mundiales. Saila Aguilar, Acción 10. Gracias, Saila Aguilar, por ese reporte y vamos a conversar con nuestro experto en salud pública hoy día allí. Así es, Jocelyn, ya se encuentra con nosotros vía virtual, vía Zoom, el doctor José Antonio Delgado. Él es especialista en salud pública. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes y bueno, a la orden de sus preguntas y los comentarios de la audiencia. Bueno, ya escuchaba, doctor, en la nota previa a esta entrevista que estamos realizándole a usted en vivo, cómo está el mundo en cuanto a vacunación, a tratamientos para la COVID-19, pero también paralelo a esto hemos escuchado cómo en muchos países y ciudades ya se están quitando las restricciones o las medidas de prevención que originalmente se tenía para el COVID-19, como la mascarilla. Incluso se está quitando el uso de la mascarilla en lugares cerrados. ¿Cómo usted valora la situación de la pandemia, tanto a nivel mundial como en Nicaragua?
Bueno, a nivel mundial, lógicamente, al tener más herramientas diagnósticas, más herramientas de prevención y más datos estadísticos, pues lógicamente las autoridades pueden decir, en esta zona, en este lugar, podemos ya dejar de usar mascarilla de forma obligatoria. Recuerden que en muchos países el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el número de personas aglomerarse, eso fue restrictivo, es decir, hubo una ley, por ejemplo, que decía en España, bueno, vamos a abrir las medidas para que la gente haga ejercicio, pero solo van a poder hacer ejercicio la gente que vive en tal sector de tal hora a tal hora. La gente del siguiente sector va a hacer ejercicio en otra hora para evitar los conglomerados. Eso ha ido bajando, igual el uso de la mascarilla. Si vos tenés las herramientas estadísticas para esto, lo podés hacer con mayor seguridad. El detalle es que si lo comparamos a nivel local, pues no tenemos tanto número que nos diga nosotros, bueno, en la zona... Sí, continúe, doctor. Distrito 4 de Managua, no hay tantos casos de COVID-19, ahí tenemos 10 sentidos. Evidentemente, esto nos ayudaría a tomar mejores decisiones. El detalle con la pandemia es que es comprensible, la gente se ha cansado un poco, el uso de la mascarilla, la angustia de que cuándo va a terminar, por qué no termina, por qué no encuentran un medicamento. El impacto de la información ha tomado también un valor relevante porque nos damos cuenta de los fallecidos en este momento. Es decir, en Shanghái hay un problema de restricción, hemos visto imágenes en diferentes redes sociales de cómo detienen a la gente, pareciera algo de película, ¿verdad? Entonces eso nos impacta, emocionalmente nos afecta y por eso nos cansamos, ya llevamos más de 2 años de pandemia y pareciera que no va a terminar. Y todavía la autoridad correspondiente no dice en qué momento va a terminar la pandemia o si ya terminó, si disminuir estas medidas significa que ya perdimos el riesgo, o sea, ya no hay riesgo de enfermarse. Sin embargo, la pandemia aún no termina. Y lo que tenemos que hacer es aprender del impacto que tuvo esta enfermedad muy particular. Es decir, se propagó porque hemos pagado el precio del desarrollo de la humanidad. La alta tecnología y la comunicación tan rápida hizo que la pandemia se propagara en todos los continentes. Cuando nosotros estamos en un mundo que en este momento, a esta hora, yo puedo tomar un avión y mañana a esta hora estar en el país más distante de Nicaragua, eso hace de que las enfermedades se propaguen a esa velocidad. Es decir, en 24 horas puede venir un virus de cualquier parte del mundo a nuestro país. Y ese virus va a cambiar, es decir, ese virus va a entrar a un nuevo territorio, nuevas personas, nuevas condiciones, nueva genética y va a cambiar y nos vamos a enfrentar a eso. El problema de la pandemia es que el ser humano se miró confrontado a cambiar y nos hemos resistido al cambio que nos ha dicho, sean más saludables, cuiden el planeta, no boten basura, traten de cuidar la salud individual y al mismo tiempo la salud colectiva. Y eso ha hecho de que muchas personas se resistan a seguir usando las medidas de contención de COVID-19. A más de 2 años de la pandemia de COVID-19 que se registró en Nicaragua, según el Ministerio de Salud se contabilizan más de 230 personas fallecidas producto de esta enfermedad y en cuanto a los contagios, no más de 18.500. Doctor, ¿qué debe de hacer la ciudadanía? Porque el MINSA dice de que los casos han venido disminuyendo semana tras semana. ¿Es necesario o todavía se hace necesario que se continúe utilizando la mascarilla, el lavado de mano y el distanciamiento social que a un inicio de la pandemia sí se estaba aplicando y hay personas que han empezado a relajar esas medidas? Bueno, las cifras estadísticas oficiales pues realmente siempre van a ser menos que las cifras reales, ¿verdad? Nosotros en el barrio podemos saber cuánta gente falleció y podemos saber cuántos compañeros de trabajo fallecieron, en mi caso pues como médico. Y siempre va a haber un sesgo, es decir, siempre el dato no va a ser el real porque lógicamente no todos los casos se reportan. Entonces la orientación que da a la cifra oficial del Ministerio de Salud es para que nosotros tengamos una idea de lo que oficialmente se maneja en el país y que se refleja a nivel internacional. Sin embargo, cuando tuvimos el brote de mayo en el 2020 o el repunte que hubo en mayo y en septiembre del 2021, pues nosotros vimos el gran impacto que tuvo esta enfermedad. Y también podemos corroborar de manera empírica la población de que ya no hay hospitales saturados, de que los hospitales ya no tienen
4, 5, 6 salas o 3, 4, 5 pabellones de COVID-19, que ya las funerarias dejaron de vender menos lotes y menos cajas, es decir, hay menos gente muriéndose por esta enfermedad, porque se ha convertido en más contagiosa, pero de menos daño a la salud. El uso de las medidas o la práctica de las medidas de contención de COVID-19 para nuestro país tienen la debilidad que les mencioné, es decir, no tenemos los datos exactos por región, por zona, entonces es como difícil dar una recomendación. Sin embargo, el uso de la mascarilla debería permanecer para los lugares cerrados con conglomerados de personas, es decir, si hay mucha gente en un lugar, pues debería usarse la mascarilla. Ejemplo, los buses. En los buses yo no dejaría de recomendar el uso de la mascarilla, o sea, en los buses, en la caponera, en el taxi, en los microbús interlocales, ahí debería seguirse usando mascarilla porque son lugares cerrados. Bueno, tal vez serán medio ventilados, pero la distancia ahí va hombro con hombro, ¿verdad? Las personas no mantienen distancia, es imposible tenerla. Entonces, en esos lugares hay que seguir manteniendo el uso de la mascarilla. En los lugares, por ejemplo, los restaurantes, sobre todo aquellos restaurantes que son cerrados con aire acondicionado, al menos los meseros deberían de usar mascarilla. El personal de cocina debería usar mascarilla con pandemia o sin pandemia. Cuando hablan las personas, y eso está comentado en estos últimos 2 años, emitimos partículas de saliva. Entonces, alguien que cocina debería usar mascarilla. No es posible que alguien que cocina no use mascarilla porque está vertiendo sobre la comida todas sus micropartículas de saliva con todos los virus o bacterias o gérmenes que pueda tener. El uso de la mascarilla debería ser también obligatorio en los hospitales. Vean, lo que les voy a comentar, a veces hay personas que son muy sensibles de la piel y se molestan, pero es la realidad. Yo no sé por qué. O sea, nosotros tenemos que aceptar que somos humanos, que nos equivocamos. Hay gente que no le gusta la forma en que yo hablo y yo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo acepto. Pues, o sea, trato a veces de modificar mi forma de hablar y cómo me expreso, pero ese es un detalle de mi personalidad que no a todos les gusta. Y tengo que aceptar que me digan, doctor, no me gusta la forma en que usted se expresa. Está bien, o sea, estamos tratando de aceptarnos nuestros errores. Y digo esto porque en Nicaragua no es posible que haya hospitales donde no se use mascarilla. Es decir, en el hospitalito de San José de Bocay, en el 2020, que fui a una actividad por lo del huracán ETA y el Iota, yo fui a ese hospital y no usan mascarilla y le pregunté a los muchachos por qué no usan mascarilla. Hay una orden, tienen miedo, que no tienen la mascarilla. No, dice que no la usamos porque como no nos dicen nada, es decir, en los centros hospitalarios y los centros de salud, yo no limitaría, o sea, yo no diría, dejen de usar mascarilla. En los hospitales, en este contexto, se debe usar mascarilla. En las clínicas de atención médica se debe usar mascarilla. En los centros de salud se debe usar mascarilla. Son lugares donde, por el momento, no se puede suspender el uso de la mascarilla. Hace poco yo fui a un centro de salud de aquí de Managua y 2, 3 personas de los asistentes de los pacientes sin mascarilla. Es decir, hay lugares donde no podemos dejar de usar mascarilla. ¿Dónde se podría dejar de usar mascarilla? Bueno, si voy al parque, si voy a un restaurante que es ampliamente ventilado, que las mesas están por lo menos a una distancia de 1,5 metros, puedo dejar de usar mascarilla al momento de salir a la calle, y si voy a caminar, ¿verdad?, en un lugar donde yo sé que no hay mucha gente, si voy a pasear a mi mascota, ¿verdad?, si tengo un perrito y lo voy a pasear, podría no usar mascarilla dependiendo del número de personas. Yo este ejemplo lo he puesto muchas veces porque lo que depende del uso de la mascarilla en los lugares es el número de personas. No es el lugar en sí, es el número de personas en el lugar. Entonces uno valora. Supermercado, es un lugar cerrado, no ventilado, está lleno, pues yo debo usar mascarilla. Los trabajadores de ahí deben usar mascarilla. Preferiblemente cuando el lugar es ventilado, el número de personas es poco, entonces yo libremente puedo dejar de usar mascarilla y el riesgo es mínimo de contagio. Recuerden que si mañana se acaba la pandemia, la COVID-19 va a quedar con nosotros de manera permanente y muy probable el Ministerio de Salud pues va a anexar, yo esperaría eso, ¿verdad?, dependiendo de las condiciones, que anexe la vacunación contra COVID-19 igual que tiene anexada la vacunación contra influenza. Doctor, Doctor, antes de entrar a la parte de los tratamientos y la vacunación, que es tan importante en medio de estas situaciones,
porque recordemos que hay variantes de la COVID-19 que han demostrado ser letales, hay otras que han demostrado ser más contagiosas pero menos letales, pero siempre sí hay personas que tienen mayor riesgo de complicaciones ante contagiarse del virus. Y vienen muchas preguntas y muchos mitos que quizá para algunas personas todavía no están claros, y es que si ya les dio COVID-19 les puede volver a dar, que si ya se vacunaron el año pasado y se pusieron todos sus refuerzos no les va a dar la COVID-19 este año, si ya no van a haber muertes por COVID-19, pero quiero recordar a nuestros televidentes antes de entrar a esa parte que pueden comentarnos a través de Facebook. Estamos en vivo como Canal 10 Nicaragua y transmitiendo este segmento, y de hecho tenemos comentarios. Mi hermano vive en los Estados Unidos, nos dice Mariano Esquivel, y no se vacunó. Le dio COVID-19 a toda su familia y gracias a Dios todos están bien. También nos preguntan por acá, buenos días, la humanidad es torpe, ¿dónde vamos a parar con esto del COVID-19? Hay gente que ya no se está cuidando y muchas personas que dicen que no es necesario ya la vacunación porque ya lo hicieron una vez y si ya les dio la COVID-19 no les va a repetir. Hay personas, doctor, también que piensan que si ya les dio COVID-19 la próxima vez les va a dar leve. Hay otros que piensan que les puede dar complicado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? El sistema inmunológico de cada persona es individual y evidentemente hay personas que la COVID-19 les dio leve, otros que no les dio, otros que no les va a dar nunca, aunque se pongan a las personas, pero no podemos jugar con nuestra salud. El problema es que tenemos un país y bueno, a nivel latinoamericano también tenemos una región con sistemas de salud, no de los gobiernos, ¿verdad? El sistema de salud como la estructura del comportamiento, del cuidado de la salud de los ciudadanos, es decir, a eso me refiero, el sistema de salud es curativo, no es tanto preventivo. Lamentablemente estamos en el año 2022 y nuestro sistema de salud en mucha región latinoamericana es curativo. Vas enfermo, te curo, vas sano, pues por favor no vengas acá. Entonces, ese pensamiento del dinamismo de la salud en nuestro país está bien arraigado. Hubo un tiempo que el sistema trató de ser preventivo, pero las personas generalmente van al hospital solamente cuando están enfermos. Los hombres que tienen un problema de socialización de género, como ellos son hombres, no lloran, ¿verdad? No les duele nada, no les pica nada y no les arde nada, no van donde el doctor porque les da vergüenza. Y a algunos hombres les da miedo ir al doctor que les digan que está enfermo porque su masculinidad se ve afectada cuando aceptan de que algo les duele. Entonces, esas cosas tan simples afectan en contexto como la pandemia. Es decir, hay personas que no reciben tratamiento porque son hombres y dicen, no, yo me curo solo como los gatos. No, los gatos no se curan solo, hay que darles tratamiento. Ese comportamiento sociológico que tenemos en nuestro país y en muchos países de la región hace de que no aceptemos el cambio que yo les digo. O sea, la pandemia nos vino a ofrecer un cambio. La COVID-19 va a quedar y van a seguir muriendo personas por COVID-19. Claro, no vamos a tener hospitales saturados. Hay gente que se muere por influenza, hay gente que se muere por dengue, por malaria, tenemos todavía fallecidos. Claro, no son los casos que tengan una relevancia epidemiológica como para cerrar un lugar o como para tener alertas epidemiológicas, pero sí se dan casos. Igual va a pasar con COVID-19. Si las personas con mayores factores de riesgo para COVID-19, que siguen siendo los mayores de 50 años, obesos, con hipertensión, con diabetes, con problemas respiratorios obstructivos crónicos, con asma crónica, todos estos sedentarios que no hacen ejercicio, mujeres embarazadas mayores de 25 semanas, esas personas van a seguir siendo personas con alto riesgo para enfermar, complicarse y morir. Claro, en menor caso, pero se puede dar, por lo tanto hay que seguirse cuidando. Y el mejor cuidado que va a quedar cuando una vez se termine la pandemia va a ser la vacunación. Hay que entender que la vacunación es una herramienta de prevención para disminuir que la enfermedad le dé a la persona, se complique y muera. No es que no le va a dar, le puede dar la enfermedad y te puede dar 1, 2, 3, 4 veces porque los anticuerpos lamentablemente no se desarrollan para una inmunidad permanente, se desarrollan para una inmunidad temporal, es decir, más o menos de 3 a 6 meses si te da la enfermedad y de unos 6 meses más o menos si te pones la vacuna. Por lo tanto, es muy probable que las vacunas queden una vez al año o 2 veces al año. Se está trabajando algunos científicos en vacunas específicas ya para la variante, genial, pero van a salir otras variantes y al final el mejor tratamiento en los casos de enfermedades como esta que son virales es tratar de evitar que te den. Por lo tanto, por el momento tenemos que seguirnos
cuidando en los ejemplos que yo les decía, y tomar el sentido común, es decir, es de sentido común, si yo estoy en un lugar conglomerado de personas, va a haber más riesgo de contagio, entonces yo evito ese lugar, ese conglomerado de personas. Tratar de tomar conciencia que a lo mejor a mí no me va a dar de forma grave, pero sí puedo llevarle el virus a la familia y a alguien de 60, 70 años con enfermedades crónicas, como la que mencioné, podría afectarle y podría fallecer. Doctor. Ahora, que no me quiera vacunar yo es una decisión personal y un derecho, sí. La Ley General de Salud pues, le da el derecho al nicaragüense de cuidarse o no. Pero tenemos que cambiar, es decir, ahora el cambio no debe esperarse solo de la recomendación del médico. Los periodistas, los sacerdotes, los pastores, gente que trabaja en diferentes instituciones deberían de promover un estilo de vida saludable, pero no tenemos estilos de vida saludables incluso dentro del gremio médico. Si ustedes van a consulta con el internista, una gran parte de los internistas, a lo mejor es un estigma, ¿verdad?, que tenemos entre los médicos, pero una gran parte de los internistas y médicos cardiólogos son obesos, no hacen ejercicio, toman café y fuman. Y el nivel de alcoholismo en el gremio médico es alto. Entonces, nosotros que debemos dar el ejemplo, pues no lo damos desde el punto de vista de salud, pero debemos de hacer ese cambio, porque COVID-19 nos evita ese cambio. Descuidarse y decir de que ya no voy a usar mascarilla en ninguna parte, que no me voy a vacunar, es exponerse a enfermarse, complicarse y morir. El libre albedrío, todo el mundo lo puede tomar, pero las consecuencias son individuales. Mi vecino no va a pagar mi descuido. Doctor. Ni mis familiares van a pagar mi descuido. Dígame. Doctor, muchos especialistas han coincidido de que Nicaragua aún no se encuentra en los niveles suficientes de inmunidad para relajar las medidas de bioseguridad. ¿Y qué conocimiento tiene en cuanto a la aplicación de las vacunas? ¿Cuántas personas se han aplicado la primera dosis, la segunda, incluso la tercera dosis? Y si los síntomas después de contraer el COVID-19 ha ido variando en comparación a inicio de la pandemia hace 2 años. Bueno, la sintomatología se ha cambiado producto de las variantes, ¿verdad? La última Omicron, más leve, pero más contagiosa. Nosotros como país a nivel de la región centroamericana estamos en segundo lugar en cobertura, más o menos creo que andamos en el 85% de vacunados con una dosis en el país y creo que andamos en el 66% de vacunados con 2 dosis, son porcentajes altos que deberíamos de seguir subiendo. En comparación con la región, ¿verdad?, de Centroamérica estamos bastante bien. Sin embargo, debemos incrementar el número de vacunas. Si esta vacunación está en tercera dosis o en cuarta dosis, ese dato no está registrado ni a nivel local ni a nivel internacional, porque solo se están registrando las vacunaciones completas, que todavía hay deficiencias, es decir, nosotros no llegamos al 80% de vacunados completos. Entonces es un problema que tenemos que resolver. Estamos altos con una dosis, sí, pero tenemos que llegar al 90% con 2 dosis. Y todavía hay gente en Nicaragua que no se ha vacunado, entonces tenemos que seguir promoviendo la vacunación, las estrategias, por ejemplo, actual del Ministerio de Salud de vacunar casa a casa es muy buena, pero la gente a veces no se vacuna. La sintomatología va a variar siempre porque va a variar dependiendo la persona, dependiendo la variante que le dé y dependiendo la condición física de esa persona. No es lo mismo dime. Sí, doctor, ¿cuántas vacunas debe tener un ciudadano nicaragüense para este año? Porque el año pasado veíamos que se aplicaba la primera dosis, la segunda y la tercera en la mayoría de los casos. En el caso de este año 2022, ¿qué es lo recomendable? Lo ideal hubiese sido que en el 2021 todos los nicaragüenses tuviesen al menos 3 vacunas, su dosis completa y un refuerzo. La dosis completa y un refuerzo. Para este año hay que cumplir el esquema del Ministerio de Salud, que son 2 dosis. Una aplicada hoy, la otra al mes según el Ministerio de Salud, y así más o menos van a quedar protegidos para el resto del año. Es decir, todos los nicaragüenses que ya se vacunaron el año pasado y que este año no se han vacunado, lo único que tienen que hacer, según el requisito del Ministerio de Salud, es que su última dosis haya sido hace 3 meses. Es decir, los últimos que se vacunaron en diciembre ya son candidatos para vacunarse este mes, porque estamos en el 4º mes del año, entonces ya se pueden vacunar y para este año todos los nicaragüenses deberíamos de tener 2 dosis de vacuna. El nicaragüense que no tenga 2 dosis de vacuna va a quedar desprotegido y le va a dar la enfermedad. A ver, te lo pongo más sencillo. Si hubiese una vacuna, que el Ministerio de Salud diga mañana, tenemos una vacuna contra la gripe,
yo me la voy a poner porque yo no quiero que me dé gripe, porque yo no quiero andar 2 o 3 días enfermo con gripe, entonces yo me la voy a ir a poner. Ahora, si el Ministerio de Salud me dice, tengo vacuna contra la COVID-19, pues yo voy a ir a ponerme la vacuna contra la COVID-19 porque tampoco quiero que me dé esta enfermedad. Es cuestión de prudencia, de sentido común, de cuidado personal y cuidado a las demás personas. Pero yo insisto, cuando hay obesos, gente que fuma marihuana, que fuma cigarro, que toma licor, que además de tomar licor no hace ejercicio, no come saludable, entonces no está cuidando su salud. Es difícil que una persona de este tipo se vaya a vacunar porque su salud no es de mucha importancia. Debemos de darle valor a la salud porque no podemos ser un buen trabajador si no estamos sanos, no podemos desarrollar un deporte si no estamos sanos, no podemos desarrollar nuestra vida personal si no estamos sanos. Doctor, en el caso de la COVID-19, la vacunación y el embarazo, ¿cómo están funcionando los esquemas de vacunación acá en el caso de las embarazadas? Y yo siempre insisto con este tema, hay muchas mujeres que quizás la están pensando para salir embarazadas por el tema de la pandemia. En este momento ya se puede decir que el peligro es menor por el tema de la letalidad. Vimos el año pasado como muchas embarazadas fallecieron a causa de la COVID-19. Sí, la variante Delta sigue prevaleciendo en el país, ¿verdad? Y en el mundo. Sin embargo, la letalidad es mucho menor, pues hay menos probabilidades de complicarse, enfermarse y morir. La vacunación se mantiene con la vacuna Pfizer, siempre se mantiene a partir del 4º mes, ¿verdad? De las 12 semanas en adelante. Y los primeros 6 meses de lactancia materna, del 1º al 6º mes. Hay que seguir vacunándose, los centros de salud están vacunando, hay menos, ya no hay conglomerados de personas para vacunarse como se midió en la vacunación de 30 años a 45. Las mujeres embarazadas deben de vacunarse y debe de quedar dentro del registro de la atención prenatal la vacunación contra COVID-19, igual que se hace el control en la atención prenatal con los otros cuidados que necesita para que el embarazo, el parto, la cesárea tenga menos complicaciones al igual que la lactancia materna. Todas las mujeres embarazadas deben de vacunarse y deben de cuidarse también cuando van al centro de salud, cuando van al hospital, al momento del parto, al momento del nacimiento, cumplir los protocolos de cada hospital. Doctor, sus conclusiones, sus recomendaciones para la audiencia que nos está sintonizando en este momento y que tiene aún dudas y respecto a la COVID-19 consideran que ya es un tema del pasado y que ya ni siquiera debería de abordarse en el entorno familiar y de generar preocupación, o más que preocupación, que uno se ocupe de estar pendiente de su salud y de prevenir sobre todo que se nos complique un caso de SARS-CoV-2. Mi recomendación es que tomemos el mensaje que COVID-19 nos da de hacer un cambio de estilo de vida, asumiendo que una gran cantidad de personas, un porcentaje alto de personas son religiosas, entre católicos, evangélicos y otras denominaciones religiosas, pues tómenlo como un mensaje del Señor, cambien su salud. No es posible que haya un sacerdote obeso dando misa, no es posible que haya un pastor que no hace ejercicio, o sea, no es posible que haya un pastor que predique la palabra de Dios obeso, que no cuide su salud. Es decir, se preocupan por el templo del Espíritu Santo, pero no lo cuidan. Entonces hay que cuidarlo a los religiosos, a los que no son religiosos, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista del desarrollo de la naturaleza, así como yo quiero cuidar el planeta, ¿verdad? Que no anden deforestando, que no anden cortando árboles en las avenidas aquí de Managua en pleno verano. Pues entonces yo también cuido mi salud, porque la gente que no cree en Dios es más pragmática, ¿verdad? Entonces no puedo botar basura, tengo que reciclar basura. Entonces, así como cuido el planeta, tengo que cuidar mi salud. Al final, creyentes o no creyentes, podemos tener inspiración para cuidar nuestra salud, porque al final la vida se disfruta estando sano. No podemos vivir bien si no estamos sanos. Mi recomendación es que cuidemos nuestra salud, cuidemos la salud de las demás personas, de nuestro círculo familiar, de nuestra comunidad, de nuestros amigos, y vamos a tener una vida más plena. Gracias, doctor, por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias, mi Tati. Efectivamente, ya estamos con nuestra psicopedagoga, la doctora Eliud Martínez, para conversar un tema muy interesante, esas discapacidades sensoriales en los niños, y hay diferentes tipos. Hoy vamos a iniciar con una de ellas y la doctora ya nos va a explicar un poco y también cómo nosotros podemos abordar a estos niños desde la casa y también en el colegio. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Odilín. Muy buenos días a todos. Bueno, cuando hablamos de discapacidad sensorial, quizás nos explica un poquito.
Bien, las discapacidades sensoriales se refieren más que todo a afectaciones de los órganos, por ejemplo, de la vista y el oído. Entonces, la discapacidad auditiva o discapacidad visual, también está la sordoceguera como una sola discapacidad. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la visual. Ok, la visual que empezamos de poquito, hay unos que ya nacen de una forma congénita y otros pues con algún tipo de accidente que puede adquirirse, así es, eso lo vamos a ir hablando en las causas. Quizás nos explica un poquito. Sí, la discapacidad visual en realidad es la disminución significativa de la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? Es la capacidad del ojo para percibir de manera nítida los objetos y pues todo lo que nos rodea. También tiene una disminución significativa en el campo visual. ¿Qué es el campo visual? Es, digamos, cuando nosotros vemos hacia un punto fijo y todo lo que está a nuestro lateral, también nuestro ojo lo va a abarcar. Este es el campo visual. Entonces, cuando hay afectación en ambas, en lo que es ver los objetos con nitidez, ¿verdad?, de manera clara, y todo es lo que es el campo visual, eso es en sí la discapacidad visual. Según la OMS también, el término discapacidad visual integra tanto a personas que tienen una ceguera como a personas que también tienen una baja visión. ¿Cómo poder abordar, doctora, a los pacientitos? A veces en los colegios, y yo he escuchado que se dice, los niños son bien sinceros, bien reales, y a veces cuando ya el niño empieza a utilizar algún tipo de gafas, de lentes, empiezan a incluso las burlas y esto. Y a veces el niño por eso omite el decirle a sus padres, no puedo ver, tengo problemas visuales. ¿Cómo hacer en ese sentido? Bueno, en este sentido, siempre en el aula de clase, quien tiene la llave y el control es el maestro. El maestro tiene que estar atento a todas las conductas adecuadas y sobre todo a las inadecuadas que los niños van presentando y sensibilizar un poco a los niños en las diferencias individuales. Aquí siempre estamos hablando de inclusión. La inclusión educativa es tratar las diferencias individuales de cada persona. Y bueno, y también en casa la mamá tiene que darle al niño, digamos, presentarle esa necesidad de que para ayudarse a sus ojitos y para que también él no puede quedar ciego, no pueda quedarse en un futuro, tiene que ayudarse con las gafas en este sentido. Pues, 2222-7808, si usted desea hacer alguna consulta a la doctora Martínez, con muchísimo gusto le va a atender. 2222-7808. Le pedimos, si nos marca, que utilice la bocina de su teléfono para poder escuchar y nos comunicamos mucho mejor. Doctora, ¿qué parámetros nosotros también como padres, que somos los primeros que vamos a notar quizá en nuestros hijos esa agudeza visual, qué debemos de tomar en cuenta y desde los primeros meses será esto? Bueno, en realidad sí, cuando el niño está, en realidad nuestra visión no es en cuanto nacemos, sino ya se va formando a medida que vamos desarrollando, ¿verdad? Entonces el niño, por ejemplo, cuando está pequeñito, antes del año, nosotros hacemos esta estimulación, ¿no?, con los papás, pasarle objetos al niño, y si el niño no es capaz de seguir cualquier objeto con su mirada hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia la derecha, también si no nos sigue a nosotros como su mamá, ¿no?, estamos en la cunita y le estamos hablando y entonces él no es capaz de seguirnos con su mirada, puede ser un síntoma de que el niño no tenga afectada la visión. Ya también, ya a medida que el niño va creciendo en la etapa preescolar, por eso es bueno hacerle un examen visual cuando el niño va preescolar y otro cuando va a la etapa escolar, que es primer grado, porque ellos comienzan a ponerse los ojitos rojos, se les da picazón. Ese es un indicio. Sí, les molesta la luz, ¿ves? Les molesta el sol, les molesta, entonces siempre están parpadeando, les duele la cabeza, les duele los ojos. Todos estos son síntomas que el padre puede poner atención que algo está pasando con la visión de su hijo. Ok, doctora, cuando ellos refieren, los niños, mucho dolor de cabeza, ¿también eso tiene claro, el dolor de cabeza, de vomitar? ¿Qué sí, también hasta mareos le puede dar, sí, le da dolor de cabeza, también le duele el mero ojo, ¿no?, la chibola del ojo que decimos nosotros, el globo ocular, y sí, también presenta algunos síntomas como mareo o náuseas, pero en realidad por eso es que el papá tiene que estar al cuidado y observación de sus hijos en todo momento. ¿Cómo no? Cuando ya el menor va creciendo, ya va de la etapa escolar y ya va a una secundaria, ¿qué sucede con estas discapacidades y estas complicaciones visuales de no tratarse, doctor? Es que por eso es para prevenir la ceguera, ¿verdad? Tienen que tratarse a tiempo, porque una cosa es no ver del todo y otra cosa es tener baja visión, que todavía hay un remanente visual, la persona puede ayudarse, puede ver, ¿ves? Pero cuando ya se llega a la ceguera total, ya es pues no puede percibir ya la luz, porque la ceguera en eso consiste, en cómo percibimos la luz. Tenemos una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, saludos a ustedes, a la doctora.
Yo quería ver si, bueno, mi hijo he notado que tiene un problemita, él mucho culpa de los padres, ¿verdad? Acepto nuestros errores, mucho mira tablet, mucho mira teléfono. Entonces he notado de que el niño mucho parpadea. Él, incluso si no está con la tablet, el niño mueve muy seguido sus párpados. Y yo le pregunto si él le tiene si le pica, si le arde, si le duele. No, mamá, estoy bien, pero no es normal en él, pues eso es que he notado, a ver si te me puede dar una sugerencia, dónde lo puedo llevar. Cómo no, quizá nos deja los datos completos y el número de teléfono también si desea una consulta con nuestra especialista. Ahora, la mamá habló más o menos los síntomas que yo te estoy diciendo, parpadea, se le llorosean los ojos, porque también el uso de estos dispositivos, las tablets, ver mucha televisión, el celular. Entonces, esa luz es muy fuerte para la vista, ¿ya? Y estar constantemente, sobre todo un niño que todavía está en formación de lo que es la visión, entonces es un problema realmente y se le puede convertir en un mayor problema. Tiene que visitar a un oftalmólogo o a un optometrista, que son los especialistas en lo que son las discapacidades visuales. Sí, doctora, incluso ya abordando un poco lo de nuestra amiga que nos ha llamado, a veces los niños quizás no utilizan estos aparatos, pero sí se pegan demasiado a la televisión. Ahí nosotros también podemos decir, algo está pasando acá. Correcto, el niño tiene que pegarse, sí, algo está pasando y entonces es mejor consultar. A veces también puede ser con los niños con autismo, ellos se pegan a la televisión o a veces a un abanico o a la luz, pero ellos son por problemas sensoriales. Ves que ellos son, digamos, no perciben muy bien, entonces tienen un umbral bajo, ¿verdad? Entonces ellos se tienen que pegar para poder percibir. Pero ese no es problema de visión, ese es un problema de integración sensorial en el niño con autismo. Doctora, porque nosotros como padres tenemos que ir sabiendo un poco más con los especialistas que vamos a llevar a nuestros hijos e hijas. Tenemos otra llamada. Muy buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días, bienvenido. Buenos días, es que decirle a esta notificación en la vista. ¿Le escuchamos? Se le corta. Sí, padezco de ardor en la vista y picazón. ¿Qué me recomienda para eso? Ok, muchísimas gracias por llamarnos. Recuerden que estamos hablando de algún tipo de discapacidades sensoriales en los niños sobre todo, pero si ya es una persona adulta, doctora, ¿qué podemos? Igual a lo mejor él no se ha tratado, porque eso pasa también. A veces no le damos importancia. Creemos que pasamos la primaria, secundaria. No, y crecemos con un problema visual que se nos puede hacer ya más grave a edad adulta. Él tiene que visitar a un optometrista, puede ser, siempre, o a un oftalmólogo para que le revise su visión. Ok, doctora, lo que le consultaba es, una vez que ya como padres estamos viendo y observando este tipo de situaciones, le decía qué importante es visitar al especialista correcto. Porque igual como cuando el niño se hace pipí en la cama, entonces va miccionando en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, y uno dice, ¿a dónde lo llevo? Entonces, en este caso, para poder llegar a una dictamen que prácticamente el niño tiene problemas visuales o agudeza visual, es mejor ir poco a poco abordando esto. Sí, fíjate que según unas estadísticas que estuve leyendo, el 86% de niños diagnosticados con esta discapacidad visual son erróneamente diagnosticados como ciegos. Wow. ¿Me entendés? Por lo mismo que estás diciendo, o visitamos tarde o a un especialista que no es, ¿verdad? Por eso hay que acudir al especialista, que es un oftalmólogo o un optometrista. ¿Es el primero que debemos visitar? En realidad el primero sería el optometrista. Él te revisa todo, el globo ocular, y él te manda donde un oftalmólogo en caso de necesidad. Si hay algún problema de enfermedad en los así ojos. es, él te remite a un ¿Y a los psicólogos, doctora? Bueno, ya en ese caso sería porque si obviamente tenés un problema ya grave de visión, pues para tratar la parte psicológica, porque a veces, como vos decís, el lente, hay personas que no les gusta el lente, ¿ves? Y entonces les va a crear quizás algún problema emocional, entonces es mejor si necesita la ayuda del psicólogo, pero no para diagnosticar la visión. Para diagnosticar el problema visual, optometrista o un oftalmólogo. Ahora, cuando son niños, el pediatra debe, ¿verdad?, percibir estos problemitas, y él debe decirle a mamá o papá, hay que llevar al niño donde el optometrista o donde el oftalmólogo. También en la escuela, la maestra
también es muy útil, porque la maestra va a ver cuando el niño se pega mucho en el papel, ¿verdad? Para escribir, o cuando se tapa un ojo o solo hace así, de un lado la cabecita. Entonces son indicios también. El niño no lee, el niño le cuesta percibir las letras porque le saltan, ¿verdad? No están como nosotros las vemos. No necesariamente es dislexia ni nada de esto. No, a veces es problema visual. Por eso, para descartar la dislexia, se le manda al niño a hacer un problema visual, porque a veces es visual y, como vos decís, lo tratamos como dislexia. Sí, doctora, porque el problema de visuales son cantidades, además de agudeza visual, está el estrabismo, está otro tipo de situaciones que puede predisponer al niño y a su aprendizaje. Está la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, ya, y estos son corregidos, si a tiempo se ven, se pueden corregir. ¿Qué vocabularios podemos inducir en la casa a nuestros hijos que quizás están teniendo algún tipo de complicaciones y que puedan aportar y decirle, maestra, yo tengo este problema? Porque a veces el niño tampoco se expresa, doctora. ¿Cómo hacer eso? Lo que pasa es que el niño no se va a expresar hablando, porque obviamente él no maneja un vocabulario quizás de este tipo, ¿no? O le da pena decir que o le da pena decir, pero son los síntomas, o sea, que el niño se pegue al cuaderno, que el niño le esté costando aprender a leer y a escribir, que el niño de un lado pueda ver, ya te dije, el papel o el cuaderno, los ojos rojos, le pican, llorosean, le estorba la luz, o sea, todos estos son síntomas también de que el niño está presentando algún problema visual, ¿ya? Recomendaciones, doctora, para los padres, para siempre, doctora, es importante también para los docentes. Seguimos con esto, hay algunas escuelas o algunos docentes que todavía presentan un poquito de dificultades, pongámosle dificultades al abordar a estos niños junto con los otros. Claro, bueno, yo le voy a decir algo a los padres. Cuando ya el niño está diagnosticado, y obviamente también puede ser que desde el embarazo tuvo problemas, los niños prematuros también, que no se completa su desarrollo visual, ya son niños diagnosticados ciegos, por ejemplo, yo recomiendo a los padres que mejor vayan a una escuela especial los niños, porque las escuelas especiales tienen algunas, ¿verdad? Condiciones físicas, y también los docentes están preparados, capacitados en cómo enseñar a niños ciegos. ¿Ya? Utilizan el sistema Braille como escritura, porque ese es el sistema que ellos utilizan, mientras que en las escuelas regular no se utiliza el Braille. Entonces es más difícil para el niño ciego adaptarse a una escuela regular que a una escuela especial. Los niños con baja visión, que son los que ven borroso, ¿verdad? Que son los niños que tienen remanente visual y que no se ayudan, o sea, y que ellos no se van a reparar su visión con los lentes. O sea, los lentes no le van a ayudar a los niños con baja visión. Entonces, estos niños sí pueden ir a una escuela regular en dependencia de su remanente visual. Cómo no, doctora, muchísimas gracias. También es importante, bueno, que los padres vean todos estos síntomas que ya hemos dicho, y al docente en la clase utilice monitor entre compañeros, o sea, que un niño ayude a este compañerito con problema visual a estarle diciendo lo que la maestra va diciendo, o ayudarle como un monitor más que todo. También hay que grabar los contenidos, llevar una grabadora cuando el niño es ciego, para que el niño los pueda escuchar, ya, porque el niño no ve. También utilizar todos los canales ya perceptivos y de lenguaje para que el niño pues perciba mejor el ambiente. Gracias, doctora Eliud Martínez, psicopedagoga. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla. Hay que cuidar a nuestros niños en todo momento, estar vigilantes de ellos y sobre todo acompañarlos en diferentes procesos. Es muy importante hacernos también nosotros acompañar de los especialistas. Y con la higiene que nos también. van a guiar de la mano. Con la higiene hay que cuidar la visión. Siempre, doctora. Lavarnos las manos, no tocarnos los ojitos con las manos sucias y otros tipos de higiene que... Muchas gracias, aprendemos mucho con usted. Gracias. Pero también vamos a aprender juntos en este momento. ¿Qué dice Maru? Hola, ¿cómo están, artistas en casita? Nosotros estamos felices de estar en un nuevo segmento de Aprendamos Juntos con Maru, como todas las semanas en la revista de Acción 10 en la mañana. Y hoy vamos a hacer un proyecto súper fácil y súper divertido con limpiapipas, así que pendientes, háganlo en casita y ojalá que les funcione súper bien. Arranquemos de una vez con el paso a paso.
Primero vamos a hacer unos dobles. Tomamos 2 limpiapipas al inicio, ponemos igualitos y vamos a ir dándole vuelta hasta que logremos tener como un bastón de Navidad. Vamos a necesitar 2, así que hacemos lo mismo con el otro. Muy bien, entonces ya que tenemos estos 2, entonces vamos a tomar el limpiapipas y vamos a medir unos 12 centímetros. Aquí es donde vamos a doblar, nos va a quedar como una L, ¿ok? El otro lado nos queda de unos 16 centímetros. Entonces ponemos nuestros dedos de esta manera y vamos a doblar el limpiapipas hasta que lleguemos al otro extremo. Ahora que ya hayan llegado a esa parte, vamos a ponerlo sobre una superficie plana, no necesita ser una tabla como esta, simplemente que sea una superficie plana, y nos vamos a asegurar que la parte de arriba, que mide unos 5 centímetros, hasta aquí, quede lo más recta posible. Y la parte de abajo, curva, ¿ok? De esta manera, ahí va agarrando forma. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza. Ahora vamos a tomar otro limpiapipas y vamos a cortar unos 5 centímetros más o menos. Ya vieron qué fácil que se corta, ¿verdad? Vamos a cortar otro por si acaso. Tomamos esta parte de esta manera, vamos a colocarlo, vamos a dejar 1,5 centímetros más o menos, entre 1 y 1. ¿Ya vieron? Y este lo vamos a girar de esta manera, de un lado y del otro lado. Y ahora las patitas las hacemos hacia arriba, poniendo los lentes aquí en la parte plana. Lo hacemos hacia arriba, tomamos 2 dedos y giramos. 2 dedos y giramos, ¿ok? Para que nos queden como unas gafas divertidas. Ok, entonces esta es la primera forma que les quería enseñar de estas cosas que podemos utilizar. Vamos a necesitar, de hecho, por aquí tengo más limpiapipas. El procedimiento es bastante similar. Vamos a ir tomando nuestro limpiapipas y doblándolo. Esta estrella la vamos a hacer de unos 5 centímetros. 1, 2, volvemos a doblar, 3, 4, 5. Tenemos por acá y lo que vamos a ir haciendo es, entonces vamos a ir redondeando esto. Vamos a tomar otro limpiapipas y vamos a hacer lo mismo. Lo más sencillo es que si ya tienen una hecha, la tomen como un molde. Al final de un extremo le vamos a doblar unos centímetros, no unos centímetros, unos milímetros, y entre ellos mismos los giramos para que queden unidos. Ajustamos y, por ejemplo, aquí siento que esta estrella ya está como que muy grande, así que la podemos cortar. Unimos los dos extremos dando vueltas así y le damos la forma a la estrella. Listo, entonces vamos a tomar este otro limpiapipas y vamos a enrollar alrededor de una franja. Con esto que no sobró del otro, te vamos a dejar un poco más de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Lo enrollamos, así de fácil. Hacemos una forma curva. Yo estoy dejando, ya les voy a decir, 4 centímetros y lo doblamos hacia adentro. Giramos esto como una forma curva y al otro lado colocamos nuevamente esta pieza que se supone que es igual de larga que esta, ¿verdad? Le damos vuelta y volvemos a girar. ¿Ya vieron? ¡Qué divertido! Está súper fácil de hacer. Aquí lo genial es que ustedes se lo pueden ajustar a diferencia de las otras gafas. Genial. Y por último vamos a hacer la manera súper fácil de esta, que es como la original, ¿verdad? Ok, entonces la manera súper sencilla de hacerlo es doblando a la mitad sin doblarlo completamente, sino dividiéndolo así. Llevamos el extremo hacia la mitad y doblar. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Y por último, con otro limpiapipas, ahora sí cortado a la mitad, hacemos las patitas de nuestros lentes. Para arriba, doblamos las patitas, súper bien. Tomamos unos pompones y simplemente con pegamento, silicón frío o caliente. Y nos ponemos nuestros lentes divertidos. ¿Qué tal? ¿Les gustó este proyecto? Está súper bonito y re fácil de hacer. Espero que les haya encantado el Aprendamos Juntos del día de hoy, que lo puedan hacer en casa y que lo usen no solamente para las fiestas infantiles, sino cualquier evento, piñata, disfraz del colegio o simplemente para pasar un rato divertido junto a los chiquititos de su casa. Un beso, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias, Odili. Amigo televidente, ponga mucha atención porque les cuento que según algunas estadísticas de las plataformas digitales, hay más de 2 millones de usuarios en la aplicación de mensajería de WhatsApp.
Su impacto, por supuesto, ha sido una sensación y debido es a las constantes actualizaciones que esa nos brinda. Para finales de ese mes se espera algunas novedades que a continuación Christopher Guevara nos comenta en el segmento Click Tecnológico. Te comento una de ellas y es que ahora vos vas a poder reaccionar a los mensajes que recibís tal cual la aplicación de Instagram. Veamos. Si bien es cierto, WhatsApp es la aplicación de mensajería móvil más utilizada en el mundo. Esto es debido a sus constantes actualizaciones. Acá le compartimos lo último. La gigante de las redes Meta se ha caracterizado en los últimos años por hacer más sencillos y óptimos sus nuevos ajustes. Uno de los cambios es el de la edición de fotografías para quienes gustan de enviar imágenes un poco más privadas. Ahora es posible ocultar algunas partes que aparecen en la foto con un pincel que han habilitado. Pero eso no es todo. Ahora los mensajes de voz pueden ser pausados durante su grabación. Una de ellas tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a poder grabar los mensajes de voz. Y es que ahora, en la versión beta, se puede grabar estos mensajes a través de pequeños extractos. Es decir, que podemos grabar en parte los mensajes de audio que estamos enviando. Potencializar esta aplicación y hacer uso de ella al máximo ahora se torna más fácil. Como nos comenta la experta en el manejo de redes sociales, será posible reaccionar a cada mensaje, a como se hace en Instagram. Ahora vamos a poder reaccionar a los mensajes que recibimos o que enviamos, de manera muy similar a las reacciones que ya existen en Facebook. Y otro de los principales cambios que vamos a experimentar en esta plataforma es que ahora vamos a tener hasta 2 días para poder eliminar los mensajes. Anteriormente solo teníamos 2 horas aproximadamente para poder hacer esta acción. Gracias a estos nuevos cambios, los usuarios vamos a experimentar hasta 2 días de tiempo para realizar esta eliminación de algún mensaje que no hayamos querido enviar a un usuario determinado. Si un mensaje te resulta gracioso, podrás responder con el emoji que representa un llanto generado por la risa, una cara con la boca abierta servirá para mostrar sorpresa o asombro, y el corazón rojo servirá para indicar que algo te gusta. Definitivamente las novedades de esta aplicación nos permitirá una mejor experiencia durante la comunicación con nuestros amigos, seres queridos y otros. Christopher Guevara, Acción 10. Seguimos con Acción 10 en la mañana y estamos de celebraciones. ¿Saben por qué? Porque Fundación 10 llega a sus 15 años, sí, de trabajo continuo en pro de llevar esas sonrisas a muchos nicaragüenses. Por ello vamos a conversar un poco con la licenciada Sonia Bonilla, es responsable de Fundación 10, y también licenciado Moisés García de Fundación 10, quienes trabajan para saber un poquito de lo que se va a celebrar en estos 15 años, ¿verdad? De cómo se van a celebrar. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili, buenos días. Buenos días, Odili, buenos días también a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Acción 10 en la mañana. Bueno, Sonia, quisiéramos conversar un poquito también. 15 años se dice súper rapidísimo, pero ha sido un trabajo constante. Así es, Odili, son 15 años que la verdad hemos pasado tormentas, hemos pasado un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Sí. Pero siempre con la ayuda de nuestros convenios y la población que siempre confía en nosotros. Así que nosotros pues celebramos el aniversario con la feria pasada que tuvimos en Multicentro Las Brisas. Estuvo súper lleno gracias a nuestros colaboradores, a la gente que llegó, asistió a la gira de salud, incluso estuviste ahí acompañándonos, ¿verdad? Muy bonito, viste todo. Cómo estuvo, la gente se dedicó a su salud. Es muy importante que también tomen el tiempo de
verse su salud. Y la verdad que Fundación 10 se hizo por eso, porque mucha gente de escasos recursos económicos no tiene para asistir a un médico, para hacerse exámenes, y ese día estaba exámenes a bajo costo, la verdad, y consultas generales gratuitas, oftalmología, ópticas. Entonces eso es nuestra celebración que nosotros realizamos en la fundación, y pues eso es lo que hacemos día a día, siempre pensando en la población nicaragüense. Y con el apoyo también, ¿verdad?, de cada una de las personas por acá en el canal. Moisés, vos estás también de cara a recibir esos casos. Contanos un poquito de esto. Ok, Odilí, la verdad que para mí ha sido un gran privilegio porque yo tengo poco tiempo de estar trabajando con Fundación 10 y he aprendido demasiado en este poco tiempo. Cada caso nos hace más humanos, nos ponemos en los zapatos de las personas, nos hacemos más empáticos, ¿verdad? Así a poder estar en esa situación de necesidad. Entonces ahí está Fundación 10 siempre colaborando con aquellas personas. No son ni 3 ni 4 años, son ya 15 años que Fundación 10 ha estado colaborando, ¿verdad?, con el más necesitado, cumpliendo la misión de ayudar a aquellas personas que están necesitando. Y la verdad que Fundación 10 pues ha estado cumpliendo su misión, y la verdad que muchas personas tal vez pueden decir que Fundación 10 tiene todos los recursos, pero en realidad como fundación también pasamos necesidades. Pero aún así nosotros buscamos la manera de ayudar. Nos mueve la esperanza y el amor de ayudar al prójimo. Qué bonito. Pero además tienen otras actividades, ¿o no? Sí, siempre estamos constantes con los convenios que tenemos. Vamos a tener en este mes que viene otras actividades siempre con descuentos para la población nicaragüense, para que siempre se haga su chequeo médico. También con clínicas podológicas siempre vamos a estar activos porque estamos pensando en la población nicaragüense. La verdad que te puedo decir, en estos 15 años que yo he estado con Fundación 10 desde su inicio, me ha enseñado a ser una persona para poder captar y poder apoyar a esa población que realmente lo necesita, porque aquí viene mucha gente con muchas necesidades. Uno quisiera apoyarle a todos, pero no podemos, pero lo hacemos realmente de corazón. También nos hemos enfocado, algunas veces hemos llenado muy propios los casos, pero pues lamentablemente no podemos, porque tenemos que ayudarle a todos, pues como te digo. Igual sucede en nuestras redes sociales también. Nosotros como trabajadores del canal recibimos cantidad de mensajes, pero no se puede canalizar individual, sino es de forma de Fundación 10, que es donde llegan los diferentes casos. ¿Qué toman en cuenta ustedes para apoyar a esa cantidad de personas que vienen y se acercan acá? Ok, bueno, la Fundación 10 está basada en problemas de salud. Eso también tenemos que ponerlo un poquito claro, porque mucha gente viene con problemas económicos, problemas de vivienda, problemas de pasaje. Les quisiéramos apoyar, pero no podemos. Por lo que había dicho Moisés, con recursos, nosotros trabajamos con nuestros propios recursos y gracias a las empresas también, pero solo problemas de salud, que son exámenes, exámenes especiales, podemos ópticas que tenemos, podología, todo lo que tenga que ver con problemas de salud. Incluso algunas cirugías. Cataratas, cirugías de cataratas, que son las que podemos cubrir, pero otras cirugías no podemos cubrir. A menos que sea a través de los servicios sociales. Sí, hacemos servicios sociales, pero los servicios siempre tienen que ser enfocados en problemas de salud. Exacto. Para cuando venga aquí un paciente que quiera un servicio social, tiene que traer epicrisis actualizado, por supuesto, ¿verdad? Firmado y sellado por el hospital de referencia nacional. Tiene que ser certificado que es original, porque nosotros también tenemos, pues, podemos ver e indagarnos que sí es real el epicrisis. Es que en realidad hay necesidades del mismo. También. Porque igual en la entrega de lentes. También en la entrega de lentes son para personas de la tercera edad, es que es lo que valoramos, y niños. Ya, aquellas personas que algunas veces las embarazadas vienen y me dicen que quieren una orden de lente, no es recomendable, porque en el embarazo siempre hay como cambios hormonales. Entonces en una de esas se sube, creo que la presión ocular, entonces no es recomendable, pues. En algunos casos. En algunos casos sí, pero la mayoría. Exacto, la pero mayoría. siempre puede
puede venir después, ¿verdad? Después de su embarazo, después de 3 meses de haber realizado o haber dado a luz. Y te pregunto todo esto, Sonia, porque igual son las respuestas que la gente también viene y recibe una vez, ¿verdad?, que llega acá, y entonces se hace ese tipo de valoración. Importante que usted maneje siempre hacerse acompañar de esa cédula de identidad, de ese certificado de salud, de esa receta médica, porque tampoco acá se da algún tipo de tratamiento si no es con receta médica. Así es, Moisés, que ha estado recibiendo los pacientes. Ok, entonces sí, esto de medicinas es un poco complicado, Sí. La verdad que como fundación no somos médicos, pero sí tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Nunca se le da una medicina a una persona que no trae una epicrisis, siempre se valora y se ve en realidad que si el sello es válido, porque muchas personas muchas veces sí están pasando las necesidades y dicen, me voy a recetar yo mismo este medicamento, pero en realidad nosotros valoramos siempre la firma y el sello de el epicrisis que ellos traen. Ok, que también ustedes le hacen el llamado a las diferentes empresas, porque si bien es cierto, están en pro de trabajar día a día, ¿verdad? Podríamos decir a veces hasta de lunes a domingo, pero a esas empresas el llamado también, porque gracias a esa colaboración es que se puede llegar a este tipo de ayuda. Sin ellos yo creo que sería imposible. Imposible, así es. Bueno, quiero agradecerle a toditas las empresas que nos han apoyado durante estos 15 años. Son demasiadas, pues no las puedo nombrar Así todas. Y pues las que se me están uniendo en los últimos 2 meses que hemos estado ahorita durante este año, se me han unido más, y la verdad que muchísimas gracias a todas las empresas que se unen y confían en nosotros y a la población nicaragüense, y también pues a todos los que están detrás de cámaras, porque somos 2 personas que estamos en oficina, pero sin ellos, los que están dentro, ya sea el área de producción, mercadeo, el área de prensa, sin ellos tampoco nosotros podemos funcionar, porque gracias a ellos, el apoyo de ellos es muy fundamental. El área administrativa, de transporte. Todo eso. Bueno, desde el señor de seguridad que está a la entrada, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y los bendiga también en su trabajo, a esas empresas que están constantemente apoyando a Fundación 10 y que se preocupa también. Vamos de inmediato al otro lado porque está preparada una chica Riri, dicen por acá. Sochi Cristina, buenas. Muchísimas gracias, Odilí. Felicidades a Fundación 10 por su aniversario. Y usted, amigo televidente, yo sé que al igual que yo, son unos apasionados de la tecnología y utilizan su celular en casi todas las actividades de su día a día. Nos encanta, por ejemplo, a mí subir historia, ver video y tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Por ejemplo, si a usted le gustaría cocinar o hacer algo y lo busca en internet, usted ahí está viendo también al chef Héctor Acosta y a la vez está haciendo otras cosas en el teléfono. Así que tenemos que contar con un internet súper rápido. Por eso hoy quiero hablarles de una herramienta que nos puede ayudar a tener buenas experiencias en nuestra navegación. ¿De cuál se trata? Se trata de Speed Test, una de las herramientas más famosas del mundo que permite medir la velocidad de tu internet dando un solo clic. ¿Qué les parece si hacemos una prueba de velocidad rápida? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ok. Como puedes ver, así de fácil es monitorear la velocidad de internet con Speed Test. Ahora que ya sabes que de esta herramienta, te invito a que hagas la prueba en tu teléfono móvil. Esto es súper fácil. Vos solo tenés que ver esta herramienta Speed Test y poder ver la velocidad que tenés en este momento en tu internet para que todos podamos estar felices y estar apasionados de la tecnología. Y con esta buenísima información vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos.